Gracias a todos por participar. Aquí están sus rediseños de banderas para las dependencias del Reino Unido. Esta vez hubo 21 envíos, 11 de ellos por Discord. Me alegra ver nuevos nombres en la lista de envíos, así como varios de ustedes que han participado consistentemente. Además, hay una dependencia en particular que se escogió una gran cantidad de veces. ¿Puedes adivinar cuál es? Sin más preámbulo, comencemos esta exposición. El primer diseño fue enviado por Dantechi, y es para las Islas Malvinas. Es un tricolor de amarillo, azul y blanco, que simbolizan riqueza, el océano y la nieve. En la franja azul hay una línea ondulada blanca que refuerza el simbolismo del océano, y en el centro de esta y de todo el diseño hay un círculo azul rodeado por una corona de hojas que representan victoria, encerrando una ratona malvinera, endémica a la isla. Dantechi escoge hacer un diseño tradicional con franjas en su bandera. Aunque los elementos en la franja azul son difíciles de ver por el contraste de los colores, el simbolismo de la bandera es directo y relevante. Luego está un diseño hecho por The Metrorail para Anguila. Es un campo azul que alude al mar Caribe, con este cuadrilátero extraño de color verde que representa abstractamente a la forma geográfica de la isla, el verde refiriéndose a su clima tropical. Sobre este hay una estrella rojiza de 9, una por cada isla de la dependencia, con un grueso borde blanco. Estos colores aluden a las exportaciones de langosta y de sal, respectivamente. Se hace interesante nuevamente la estilización del mapa de la isla, como ha hecho The Metrorail en eventos pasados, que en este caso otorga un elemento visual bastante distintivo. El detalle de la estrella expandiéndose hacia fuera de la isla simbolizando las exportaciones también es digno de acotar. Sigue el diseño de Brady para las Islas Pitcairn. Es un bicolor desigual de azul y celeste, donde ambos colores representan el océano Pacífico y lo vasto que es, y la franja azul también representa la isla Pitcairn en sí. Sobre ella hay una estrella blanca de 4 puntas, donde una punta representa cada isla de la dependencia. Y en el campo celeste hay un ancla de color blanco, en alusión al HMS Bounty, embarcación de la que provinieron los pobladores iniciales de la isla en el siglo XVIII. Hay muchos detalles ocultos en este diseño, como por ejemplo, que la franja azul ocupa un cuarto de la bandera, ya que Pitcairn es la única isla habitada de las 4 islas de la dependencia. Aparte de esto, la proporción de la bandera es de 4:7, lo cual hace referencia a la superficie total de la dependencia, de 47 kilómetros cuadrados. Coincidentemente, su población también es de 47 personas actualmente, todo esto dejando aparte que es un bonito y limpio diseño. Ahora tenemos el diseño hecho por Annette para representar el territorio antártico británico. Es un campo blanco por la nieve, con una franja superior de color azul oscuro que representa esperanza, así como el cielo nocturno. Y sobre ambos campos, un círculo hace figura fondo al estilo Groenlandia. Sobre todo esto, hay una faja roja que representa los polos, por alguna razón. Esta bandera en particular me alegra, porque es la primera bandera no cuadrangular que alguien ha enviado a uno de estos eventos. Y esto tiene una razón muy válida, siendo que este diseño se asemeja a la forma geográfica de cuña que tiene el territorio reclamado. Además, la referencia a True South es un detalle que me gusta. Tenemos también el diseño de Vlad, para el territorio británico del Océano Índico. Se trata de un campo celeste que representa el cielo, sobre el cual hay varias ondas que alternan blanco y azul, representando el océano. De estas ondas sale una figura de color ocre que representa el territorio en sí, con una palmera por la naturaleza y una corona por la realeza. También en la esquina hay un cuarto de estrella dorada que se asemeja al sol, y tiene 9 puntas, siendo una para cada isla o archipiélago del territorio. En su diseño, Vlad recicla elementos de la bandera actual del territorio, arreglándolos como una depicción del paisaje. No puedo evitar pensar en los dibujos que hacía como niño cuando veo ese sol en la esquina. ¡Ey! Al menos no es la bandera del Reino Unido en el cantón. Ahora tenemos el diseño de Joseph, para la dependencia de Sark. Está dividida en cuarteles de rojo y amarillo, colores que representan a Inglaterra y Francia respectivamente, con 2 leones en el cuartel del cantón que aluden a Normandía, de donde viene buena parte de la población. Todos los cuarteles son separados por una cruz roja con fimbriaciones blancas. Este diseño tiene un cierto aire de estandarte real. A pesar de que Joseph no señala un simbolismo específico para la cruz, está claro que hace referencia a la bandera de Inglaterra, de la cual también se basa la de Sark. Sigue el diseño de Shane, que hizo para la dependencia de Jersey. Es un campo blanco por Inglaterra, con una cruz de San Andrés roja en alusión a la sangre derramada y el orgullo regional. En el centro hay un escudo rojo que porta un grifo dorado, este representando la riqueza del territorio. También hay un sol dorado encima, aludiendo a la luz del día, y una corona que representa a la realeza. Quizás sean muchos elementos. Esa corona en especial es redundante porque el grifo ya lleva una puesta. Bueno, de todas formas, el grifo se ve genial. Ahora está este diseño que Spoon hizo para el territorio británico del Océano Índico.
una bandera del Reino Unido en el cantón de la bandera. El campo es blanco con una franja azul en el lado inferior, y sobre la mitad derecha hay una palmera con una corona encima. Lo que menos quería ver en este evento era un cantón con la bandera del Reino Unido, pero parece que no siempre puedes no tener lo que no quieres. Pero está bien, Spoon simplemente tiene un sentido del humor, y su envío es una versión de lo que sucedería si las olas del mar en la bandera original fuesen afectadas por la gravedad, ¿cierto? Seguimos con este diseño que Freyben hizo para Tristán da Cunha. Se trata de un bicolor horizontal de celeste, por el océano y cielo, y blanco, por la nieve y la pureza. Sobre esto, hay un elemento similar a un diamante, cuyos colores hacen figura a fondo con el bicolor. La porción blanca del mismo tiene una forma que alude al pico de la Reina María, y sobre ella hay un ancla, que simboliza fe y fuerza, mientras que en la otra porción hay 4 estrellas que forman una cruz del sur por la latitud meridional del territorio. Además, alrededor de este emblema hay 4 albatros, que representan la fauna. Se podría decir que en esencia este diseño es una bandera heráldica, ya que está basada en el escudo de Tristán da Cunha, con algunas adiciones. Mi favorita es el ancla, ya que su simbolismo de fuerza y de fe tiene mucho sentido, y a su vez hace alusión al lema de la dependencia: nuestra fe es nuestra fuerza. Luego, Jerm envió este diseño para representar a las Islas Malvinas. Es un campo verde que representa fertilidad de los suelos y un campo ondulado azul que representa lealtad, con una fimbriación blanca que alude a la pureza. Sobre este campo hay un círculo dorado, también con fimbriación blanca, aludiendo al sol de mayo. Se esboza un barco color café con la parte inferior de ese círculo, en referencia a la exploración que llevó a las islas. Hay 3 herramientas dentro del círculo, que representan cada una a un país al que las Malvinas han estado sujetas. Luego, en el campo verde hay 3 rayos de sol y 2 franjas diagonales de azul con blanco. Estos elementos representan a Argentina y al Reino Unido, respectivamente. Es un diseño complicado, el cual Jerm dice que dibujó a mano, lo cual le da un bonito aspecto tribal. Me parece que hay elementos que se podrían condensar de igual forma. Un detalle interesante es que los elementos blancos hacen la forma abstracta de una cabeza de oveja, señalando la población de ovejas de las islas. Sigue el diseño que Mystery Guy hizo para las islas Pitcairn. Se compone de un campo celeste que representa el Océano Pacífico, con un chevron verde que cubre la mayor parte del mismo, representando la vegetación de las islas. Estos campos son separados por un ancla estilizada de color dorado, que alude al HMS Bounty, donde llegaron los pobladores a la isla, así como la arena de sus costas. Esta embarcación y el destino de los que iban en ella hacen una fascinante historia que le da un valor interesante a las islas Pitcairn, y el ancla es un buen elemento simbólico de esto. Además de resaltar el agradable balance de colores del diseño, cabe mencionar que la mitad izquierda del ancla se asemeja a una cruz, lo cual simboliza la religión cristiana de los pobladores originales de la dependencia. Ahora, tenemos el diseño que hizo Francello, que representa las Islas Malvinas. Es un campo blanco aludiendo a la paz. En los extremos superior e inferior hay fajas celestes, que representan al Océano Atlántico y a los vientos de la isla. También hay fajas grises que aluden a la tierra, así como su humedad, y se separan del campo blanco por fibreaciones de gris claro que representan la diversidad étnica de los pobladores. Hay una franja diagonal gris sobre todo el diseño, que con su inclinación simboliza el estrecho de San Carlos, que separa las 2 islas principales de la dependencia. Luego, hay 2 cruces de color gris detrás de todo el diseño. Una de ellas es paralela a la franja anterior, y representa la historia de la isla. La otra es más angosta y tiene forma de cruz de San Andrés, representando la complicada identidad de los pobladores. En el centro del diseño hay una cabeza de oveja cheviot, que representa la fauna endémica de las islas, y en ambos extremos de la cruz grande hay crestas rocosas, que representan la flora de las islas. Dejando de lado los elementos excesivamente complicados, este es un diseño bastante cargado de simbolismo, lo cual me parece que compensa la cantidad de elementos que tiene. También me parece una buena selección de colores la que se utilizó, que reflejan adecuadamente el ambiente malvinero. Aunque sí, quizás se puedan simbolizar partes de la bandera con elementos más concisos. Seguimos con el diseño hecho por Rafael, que es para Bermuda. Es un tricolor horizontal de rojo, rosado y rojo, colores que representan su fuerza, la arena de sus playas y su valentía, respectivamente. La franja rosada tiene fimbriaciones blancas que simbolizan paz. Hay un triángulo blanco en el centro que alude al Triángulo de las Bermudas, y sobre este está el escudo de armas de la dependencia. El uso del color rosado es destacable y adecuado, ya que representa las playas de arena rosada de la isla. Sin embargo, creo que se pudo dejar el escudo fuera del diseño. Ahora está el diseño de Chitsai para las islas Pitcairn. Está dividida en cuarteles azules y amarillos, un cuartel por cada isla de la dependencia. Estos colores representan al océano y a las costas, respectivamente. En los cuarteles azules hay tiburones blancos, que representan los recursos de las islas, y los amarillos portan una palmera blanca,
simbolizando la vegetación del entorno. Este diseño también tiene el aspecto de una bandera heráldica, con los cuarteles y eso. Es un diseño bonito, aunque me parece que puede ser más alusivo a Pitcairn, por ejemplo dándole protagonismo al tiburón. Luego tenemos el diseño que BFB hizo para Bermuda. Se trata de un tricolor horizontal de rojo, azul y rojo, donde este color representa el Reino Unido y el azul representa el Océano Atlántico. Hay un triángulo azul basado en el asta, que se solapa con la franja azul haciendo la forma de un trapecio para simbolizar la cultura y el progreso. La forma azul resultante tiene fimbriaciones blancas que la separan de las franjas rojas, lo cual se refiere al asentamiento inglés que tomó lugar en 1609. En el centro de dicho trapecio, el mapa de Bermuda es rodeado por 9 estrellas, que representan a cada parroquia de la dependencia exceptuando los municipios Hamilton y St. George. El diseño es bonito, y la forma de la franja azul lo hace llamativo. Sin embargo, se podría haber dejado por fuera el mapa para evitar redundancia. A continuación está el diseño de Kenny para la isla de Man. Es un campo rojo, aludiendo a la sangre y pureza, con la forma geográfica de la isla de Man en color blanco, que alude a la esperanza. Está rodeado por una corona de hojas que representan diligencia, y a su vez estas son encerradas por la figura de un paréntesis, que simboliza la resiliencia de la dependencia. Es destacable el uso de solo 2 colores. Aquí deshacerse del mapa, que no es un buen elemento simbólico, es más complicado, ya que es el elemento más resaltante de la bandera. Dejando eso de lado, las curvas blancas a ambos lados del diseño son un buen distintivo. Luego está el diseño de Butter, que representa el territorio británico del Océano Índico. Es un campo celeste en alusión al océano, con 2 franjas blancas onduladas en la parte inferior, reforzando este simbolismo así como aludiendo a la paz. Hay una duna de arena en el centro que representa el suelo de las islas, sobre la cual hay una torre que representa el Reino Unido. Sobre esta hay una palmera por la naturaleza y la calma, detrás de la cual se asoma el sol simbolizando hospitalidad y el brillante futuro del territorio. Me gusta cómo se ve esa tonalidad de azul en la bandera, en especial cómo se empareja con las ondas blancas y le da una sensación de calma al diseño. Los problemas surgen con estos elementos que están encima de ellas. Que el sol simboliza hospitalidad me parece particularmente errado, considerando el trato que los occidentales dieron a los pobladores indígenas de estas islas. El siguiente diseño es el de Jersen, que hizo para las Islas Caimán. Se trata de un bicolor diagonal de amarillo en alusión a la prosperidad y azul que representa el mar y el Reino Unido. En la porción azul hay 3 estrellas blancas, una más grande que las otras, que representan a las 3 islas de la dependencia. Es sin duda un diseño sencillo, pero bastante llamativo a la vez, lo cual me parece que viene dado por las estrellas del cantón en diferentes tamaños. Luego está el diseño que Morao hizo para la dependencia de Sark. Es un campo blanco con una cruz roja con fimbriaciones negras. En los cuarteles blancos se desperdigan estrellas blancas, que hacen referencia al cielo nocturno, y en el centro de la cruz está un escudo rojo con 2 leones. En vez de emplear un cantón, esta bandera usa un escudo que carga en el centro del diseño, lo cual realmente no sé si es una mejora o un detrimento. El campo blanco estrellado se asemeja nuevamente a una piel heráldica, dándole un factor interesante al diseño. Quizás se podrían omitir las fimbriaciones negras. Ahora tenemos el diseño hecho por Kono, para representar a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Se conforma por un bicolor de naranja y azul, colores que representan las puestas de sol y la biodiversidad del mar, respectivamente. En el centro del bicolor hay una montaña blanca, que representa las montañas y glaciares de la dependencia, así como la nieve que los recubre, y sobre esta montaña está la silueta de un pingüino, que simboliza la fauna del territorio. Por sobre todo, el balance de colores es bastante bueno, haciendo un diseño agradable a la par que sencillo. Quizá el pingüino derrumbe esta descripción, pero míralo, es muy lindo como para culparlo. Y finalmente, el diseño de Herod, que representaría las Islas Malvinas. Se divide en cuarteles azules y verdes, donde el azul hace alusión al cielo y al mar, y el verde a la vegetación y flora de las islas. Los cuarteles se separan por una cruz roja, que simboliza la sangre de los ingleses derramada en las guerras, con fimbriaciones blancas que resaltan el valor de los habitantes. En cada cuartel hay un elemento, también blanco. En el cantón se encuentra una cruz del sur, por la latitud de las islas. A la derecha de esta está la silueta de una oveja, que simboliza la actividad agropecuaria. Debajo de esta hay una embarcación, el Desire, navío en el cual los ingleses llegaron a las islas. Y en el cuartel restante está un sol que alude a Argentina. Tenemos de nuevo un diseño similar a una bandera heráldica. Los colores no chocan entre sí, lo cual es importante, aunque me parece que son demasiados elementos gráficos en la bandera. Después de todo, hay muchas cosas para simbolizar sobre este territorio cuya historia se ha visto marcada por 2 naciones. Así, culmina la exposición de sus rediseños. Muchas gracias por participar. Me encanta ver todos los diferentes recursos e ideas que cada uno de ustedes aprovecha para crear una bandera.
Entonces, nos vemos en la próxima.